Primero que todo, agradecer a todas las organizaciones que han convocado y que van a participar desde todas las regiones del país en esta audiencia. Hablamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, ANSOR, el Comité Permanente de Derechos Humanos, la Fundación DOC, Agrominera, los que van a participar desde diferentes organizaciones también que han apoyado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, al Colectivo de Abogados Social Bea Restrepo, a Eramigua, a Credos, a Scancat, a Redfit, a Sodecas, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a las organizaciones especializadas que van a participar en este proceso. También esperamos que se sumen la delegación de la Subcomisión del Fin del Conflicto de la Mesa de Paz, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de la Defensa. Vamos a tener una jornada hasta las 4 de la tarde para discutir si los paramilitares existen o no existen. Hemos visto en las últimas semanas de manera muy vehemente al Ministerio de la Defensa diciéndole al país que los paramilitares no existen. En la interlocución que hemos tenido con el señor Ministro de la Defensa y con la cúpula del Ejército, ellos consideran que decir que los paramilitares existen es abrir una nueva mesa de negociaciones, y bajo ese pretexto que más adelante explicaré, consideran que no hay que hablar de grupos paramilitares sino de bandas criminales y delincuencia organizada. Igualmente he escuchado al comandante general de las fuerzas militares en debates en la Comisión Segunda afirmando que el Ejército no tiene marco legal ni constitucional para enfrentar a las bandas criminales, a los neoparas o a los sucesores del paramilitarismo. Es decir, hay un reconocimiento implícito de que no se está actuando en debida forma para desmantelar estos grupos. Y por eso quisiera de manera breve significar que este debate se da en un contexto muy importante, y es que mientras las acciones militares, de acuerdo a las cifras oficiales, han caído en un 95%, de lo cual nos alegramos todos los colombianos, es decir, que las cifras de muertos del Ejército, de la policía, de la guerrilla, de los paramilitares, de los civiles en el marco de la confrontación armada han caído de manera sustancial. No entendemos por qué, si también han caído los ataques a la infraestructura petrolera, de acuerdo a los informes de las empresas, en más de un 86%, no entendemos por qué sigue aumentando la cifra de asesinatos de líderes sociales, de líderes de restitución de tierras, de líderes de marcha patriótica, de la juventud comunista, de líderes indígenas, de líderes comunitarios. Y nos parece entonces que la única explicación es que efectivamente estos grupos paramilitares están operando a lo largo y ancho del país, como lo van a mostrar muchas personas en esta audiencia. Nos preguntamos por qué respecto del 2014, en el 2015 hubo un incremento del 35% en los asesinatos de defensores de derechos humanos. Y si miramos las responsabilidades, esas responsabilidades, no sé si están los cuadritos pasando, la mayoría están en cabeza de grupos paramilitares. Si miramos lo que ha ocurrido con Marcha Patriótica, más de 113 de sus integrantes asesinados. Si miramos las víctimas, de acuerdo a las cifras del alto comisionado, los responsables, la mayoría de los responsables son
los grupos paramilitares. Gran parte de estos asesinatos, entonces, como lo dice también el programa Somos Defensores, en un 61% están en cabeza de grupos paramilitares. El 70% de los asesinatos de líderes sociales están ubicados en municipios donde hay coincidencia de estos grupos paramilitares. De acuerdo a una investigación que realizó el senador Iván Cepeda, con quien hemos convocado esta audiencia y a quien lo saludo también, donde operan los 20 batallones energéticos y viales y los 9 centros de operaciones para proteger la infraestructura, y donde hay por lo menos 1.229 convenios entre la fuerza pública y empresas multinacionales que cobijan un total de 68.255 miembros del ejército, pues encontramos que en esas zonas donde están esos batallones energéticos y donde están esos centros de operaciones especiales militares, es decir, en zonas de alta militarización, en 9 de esos municipios es también donde están matando los líderes sociales y populares. Por eso nosotros insistimos en que esos sucesores del paramilitarismo, como los ha llamado la Corte Penal Internacional, siguen activos, y siguen activos porque no se dio una desmovilización real. Si ustedes miran lo que pasó con la Ley 975, ustedes van a encontrar que hubo falsas desmovilizaciones de un lado y que no todas las estructuras paramilitares se desmovilizaron. Y van a encontrar que muchas de las que se desmovilizaron se volvieron a armar. Y van a encontrar que también surgieron nuevas estructuras paramilitares. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la estrategia de estos grupos paramilitares ha estado ligada a la fuerza pública. En el Chocó a la policía le dicen águilas verdes, porque la policía cobra peaje para mover toda la maquinaria para la minería ilegal. Van a encontrar que mientras el ministro de la Defensa dice que los paramilitares no existen, el propio general Palomino, en debates que tuvimos, acepta que por lo menos 1.600 policías han sido destituidos o están investigados por su presunta vinculación con estas bandas criminales o paramilitares. Más de 500 militares también. Es indudable que hay un fracaso en la aplicación de la Ley 975, fracaso que se expresa en que hay por lo menos 14 estructuras paramilitares que operan, de acuerdo al informe de Indepaz, en 338 municipios del país. Yo estoy haciendo una presentación muy general de las estructuras, pero es también importante que tengamos en cuenta que hay más de 8.000 desmovilizados de la Ley 975, del proceso que hizo Álvaro Uribe Vélez, que han sido recapturados por nuevos crímenes. Es decir, 8.000 desmovilizados que nuevamente fueron apresados porque seguían cometiendo crímenes a lo largo y ancho del país. Es importante que ustedes sepan que, de acuerdo a las cifras oficiales de la policía, de 6.764 capturados por la fuerza pública de lo que llama el gobierno bandas criminales, 1.023 eran desmovilizados, es decir, el 15%. Pero hay otras cifras también aterradoras que tienen que ver con el asesinato de los paramilitares que se desmovilizaron, que ya son más de 4.000 paramilitares desmovilizados que han sido asesinados, algunos porque siguieron delinquiendo, pero cuando hablo de asesinatos son 4.000 paramilitares que fueron asesinados para que no siguieran hablando, para que no siguieran contando lo que pasó.
Y póngale atención a esta cifra que me da la Policía Nacional, que es aterradora. Entre enero del 2008 y diciembre del 2009, dieron de baja en estas bandas criminales que llama el gobierno, paramilitares que llamamos otros, a 2.210 personas. Y saben, en ese periodo de enero del 2008 a diciembre del 2009, de esos 2.210 personas que fueron dadas de baja, 42% eran desmovilizados. Es decir, en operaciones contra bandas criminales en ese periodo, el 42% de los muertos, según la Policía Nacional, eran paramilitares. Es decir, que esto prueba que realmente el proceso de justicia y paz fue un fracaso. Yo no sé si el país sabe que de los 4.408 miembros de los paramilitares postulados a justicia y paz, recordemos que fueron más de 31.000, pero solo se postularon 4.408, 2.538, es decir, el 58% de los postulados a justicia y paz fueron excluidos de justicia y paz porque se comprobó que seguían delinquiendo. Es decir, esas son cifras totalmente evidentes de que estos paramilitares siguieron actuando. Si tuvieron que ser excluidos precisamente porque siguieron cometiendo delitos. Nunca se investigó las compulsas de copias sobre los otros responsables con el paramilitarismo y que no se podían investigar en justicia y paz. 15.737 compulsas de copias, 1.311 sobre políticos, 1.228 sobre miembros de la fuerza pública, investigaciones que no se han dado. 11 años para que se produzcan 33 condenas en justicia y paz. Todo eso refleja el fracaso de este proceso de desmovilización y de falsa desmovilización que tuvieron los paramilitares en el país. La Procuraduría nos informó que tiene 519 procesos disciplinarios contra funcionarios públicos por vínculos con paramilitares. Y ahí están los cuadros, las cifras de contra qué tipo de funcionarios, contra miembros de alcaldías, contra gobernaciones, contra miembros de asambleas y consejos, contra el Congreso de la República, contra el Ejército, la Armada, la Policía, etcétera. Pero la Procuraduría no hace nada realmente eficaz. La mayoría de las investigaciones están en preliminares, están archivadas, y la Procuraduría no se ha ocupado de investigar esas compulsas de copias a que hacía referencia, y la Procuraduría lo que ha hecho es atacar el proceso de paz y atacar la restitución de tierras. ¿O han visto ustedes a Ordóñez en alguna campaña para desmontar los grupos paramilitares o las bandas criminales? Entonces, no solamente es un problema de que el Ministerio de Defensa y la Policía nieguen la existencia del problema, sino que también la Procuraduría no hace nada, no investiga a estos grupos. De otro lado, yo insisto en que la Fiscalía tampoco investiga en contexto todas las dimensiones del fenómeno del paramilitarismo. No investiga en contexto el tema de la política, los nexos que tienen estos grupos con los políticos. Lo hemos manifestado varias veces en este Congreso. Hay que hacer un gran acuerdo nacional para excluir las armas de la política, pero excluirlas para la izquierda, para el centro y para la derecha y para la extrema derecha. Nadie puede seguir utilizando armas en este país para hacer política si vamos a transitar a un escenario de posconflicto. Y le hemos dicho a la Fiscalía que investigue la financiación de los grupos paramilitares en Colombia, que no es solamente una financiación ilegal.
no es solamente el narcotráfico, la minería ilegal, es también la minería ilegal, es también las multinacionales, son también los empresarios, son también los presupuestos públicos, los que terminan en muchas regiones donde el Estado está cooptado por estas estructuras paramilitares, con sus políticos, con sus alcaldes, con sus concejales, que están utilizando esos dineros públicos para financiar estas bandas. La Fiscalía no investiga la dimensión de la alianza, la connivencia entre los grupos paramilitares y el Ejército y la Policía. ¿Por qué cuando hicieron el paro del Clan Úsuga se acuarteló el Ejército y la Policía y permitió el paro? Pues porque hay muchos miembros en el Ejército y la Policía que están en contra del proceso de paz y el Clan Úsuga está en contra del proceso de paz. Y hubo una connivencia. ¿Por qué yo en plenaria de este Congreso le pedí cuentas al Centro Democrático que le aclarara al país por qué convergieron, hubo una convergencia entre el paro armado del Clan Úsuga y la movilización legítima y pacífica del 2 de abril? ¿Y por qué el Clan Úsuga, a través de grabaciones de comandantes paramilitares, convocó a la marcha del 2 de abril, situó buses, hablaba de 100 buses en no sé dónde, 50 buses en tal parte, refrigerios? ¿Por qué las Águilas Negras sacaron panfletos convocando a la marcha del 2 de abril? Y eso nadie lo investiga. Entonces, quiero con esto señalar que la Fiscalía no cumple con esa función de investigar. Entonces aquí no es solamente un problema del Ministerio de la Defensa, de los comandantes del Ejército que dicen que no tienen mecanismos legales, sino que hay una inacción de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Contraloría. Y nosotros no estamos haciendo este debate porque consideremos que haya que darle estatus político a las bandas criminales, porque aquí también hay un proyecto de ley del cual yo voy a solicitar el archivo, donde se está diciendo que hay que darle estatus de derecho internacional humanitario y no sé qué a las bandas criminales. Pareciera que el Ejército y la Policía, el Ministerio de la Defensa o algunos sectores de la extrema derecha de este país pretenden que se acabe la guerra con las FARC y el ELN y seguir en una tercera guerra contra los paramilitares para justificar los erarios públicos, la militarización del país y para que no pare la guerra. Por supuesto que nosotros estamos reclamando el monopolio de las armas en cabeza del Estado. Y ese monopolio de las armas en cabeza del Estado pues implica desarmar a todos estos actores e implica atacar esa alianza y esa connivencia entre la fuerza pública y estos grupos paramilitares. Y no es cierto que el Ejército no tenga mandato legal y constitucional para atacar estas estructuras paramilitares. La Fiscalía ha sacado directrices claras. Si un grupo armado tiene control territorial, tiene mandos políticos, militares, armas de guerra, etcétera, el Ejército puede atacar y lo ha hecho y lo tiene que hacer. Y yo no digo que el Ejército y la Policía no estén haciendo nada. Ustedes vieron que durante el paro armado del Clan Úsuga mataron a un capitán del Ejército, mataron 5 policías. Pues obvio que hay unas operaciones contra el Clan Úsuga por parte de la Policía y el Ejército que hacen que este clan haya iniciado un plan pistola hacia los policías. Pero no podemos permitir que mientras unos sectores de la policía atacan estos grupos, otros sectores estén en connivencia con ellos en otras regiones o en las mismas regiones del país. Si hay un municipio donde hay presencia de grupos armados ilegales, paramilitares, BACRIM, sucesores del paramilitarismo, ¿por qué el director de la policía no saca a toda la policía de ahí y la traslada? Si realmente hay voluntad de combatirlos. ¿Por qué no hay una inteligencia coordinada? En vez de andar chuzando periodistas u opositores o lo que sea, ¿por qué esa inteligencia no está funcionando? Inteligencia Ejército, inteligencia CTI, policía, etcétera, investigadores, para mirar cómo funcionan estas estructuras y cómo se desmantelan estas estructuras.
Se necesita una acción coordinada. Nosotros estamos de acuerdo en que la Fiscalía haga una política de sometimiento a la justicia de estos grupos. Se está tramitando un mecanismo de imputaciones colectivas en el Congreso precisamente también para facilitar la judicialización colectiva de estos grupos. Y eso no implica negociar con ellos, implica reconocer que estas estructuras existen y que se necesitan medidas de sometimiento a la justicia. Hay unos mapas, aunque Iván va a tocar más el tema de la restitución, pero quiero señalar que hicimos un cruce sobre, bueno, han asesinado más de 200 reclamantes de tierras, hicimos un cruce de los municipios que están microfocalizados para restitución de tierras y nos encontramos que en 160 municipios microfocalizados para la restitución de tierras, en esos 160 municipios hay presencia del clan Usura. Es decir, hay toda una estrategia, no solamente del ejército antirrestitución que se enunció en su momento, sino que el 45% del total del área microfocalizada para la restitución de tierras está traslapada con las zonas donde está operando sobre todo el clan Usuga y los rastrojos. Estamos hablando de un área de 5.710.852 hectáreas. Eso es muy grave porque ahora hay sectores terratenientes que quieren utilizar los segundos poseedores de buena fe, exenta de culpa, es decir, zonas donde habían campesinos pobres que fueron desplazados por la violencia y ahora hay nuevos campesinos pobres y quieren utilizar esos nuevos campesinos pobres para armar toda una movilización en contra de la restitución de tierras, no para proteger esos campesinos pobres, sino para proteger los terratenientes como la Forí o la SAC o esas grandes haciendas de tierras ociosas. Y no podemos permitir entonces que ahora se quiera atacar la restitución de tierras utilizando a campesinos pobres que puedan ser segundos o terceros o cuartos ocupantes. Eso tiene solución en la ley de restitución de tierras, con las compensaciones. Pero ustedes han visto que ahora el procurador y la extrema derecha de este país se quieren volver adalides de estos campesinos para encubrir el despojo y legalizar el despojo, y eso no lo podemos permitir. Por eso entonces, en esta audiencia tenemos que ser vehementes y claros frente al gobierno nacional, frente al presidente. Ustedes saben que este tema está en la mesa de negociaciones con las FARC, está en el punto 5 de negociaciones con el ELN, pero nosotros no podemos permitir que pare la guerra y sigan matando a todos los líderes sociales y populares en este país. No podemos permitir que baje la operación militar, que se firme un acuerdo y que se mantengan vivas estas estructuras que luego van a empezar a asesinar también a los desmovilizados de las FARC, a las personas que negocien, a los nuevos procesos políticos. No podemos permitir otra unión patriótica. Y yo insisto, estamos en un momento definitivo para el país. Y ese momento definitivo para el país es que pare la guerra. Y ese pare de la guerra implica que pare desde todos los lados. E implica depurar el ejército y la policía. E implica desmontar esas doctrinas que califican a los reclamantes de tierras como guerrilleros, o a los sindicalistas, o a los líderes indígenas, o a los líderes populares, o a los líderes de oposición de Marcha Patriótica, o la UP, o de cualquier organización política, como guerrilleros o como terroristas. Aquí en este Congreso se hacen discursos de odio,
de discriminación hacia todos estos sectores, y mientras esos discursos de odio se hacen en este Congreso, en las regiones los sicarios disparan. Entonces, tenemos que hacer un gran trabajo estratégico y tenemos que exigirle al Ejército, a la Policía, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría, a la Contraloría, a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, que sean serios, que asuman una estrategia contra los grupos paramilitares, contra las bandas criminales. Al final no importa el nombre que le pongan, pero hay que desarticular esas estructuras criminales que van a poner en peligro la vida de la gente en las regiones. Y uno de los temas más importantes para poder valorar si un posconflicto es eficaz o no, pues tienen que ver, por supuesto, con el tema de las garantías de no repetición. Entonces, felicitamos a todas las organizaciones que mencioné por ser valientes, porque es valiente venir acá a decirle a los colombianos por televisión, a decirle a las autoridades por televisión, a decirle al país en su conjunto que tenemos que desmontar estas estructuras. No pasarán, no vamos a permitir que saboteen el proceso de negociación, no vamos a permitir que saboteen la restitución de tierras que reclaman las víctimas, no vamos a permitir que los que viven de la guerra mantengan y condenen a este país a una guerra eterna. Vamos a organizarnos, vamos a denunciarlos, vamos a judicializarlos y vamos a pedir que pare la guerra desde todos los lados en este país. Muchas gracias.